Vamos a hacer un reconto de el Papa Francisco, fundamentalmente porque es el Papa que habló sobre ambiente. Nosotros somos un programa que aborda cuestiones ambientales, ¿no? Muchos, me incluyo, nos dio, si bien lo esperábamos, cierta pena y cierta tristeza la muerte de alguien que, hablo en primera persona, no quiero comprometer a la mesa, valoraba, respetaba mucho. Me parece que Francisco fue un antes y un después en una institución eclesial que tiene sus bemoles y sus puntos oscuros, y que Francisco vino a renovar una institución en muchos temas. Pero habló de un tema en especial. Su primera encíclica fue Laudato Si, que significa alabado seas, y que era el himno de San Francisco de Asís, el santo patrono de la naturaleza. Por eso queríamos con Ana y con José un poco recorrer su vida, plantear ese eje ambiental, inclusive, ¿no? Y si te parece, Ricardo, escuchamos el primer audio, que me parece que es el que nos va a dar puntapié inicial para desandar este camino que ha llevado adelante Francisco en su papado en materia ambiental. Si se cae la naturaleza no pasa nada. La soberbia del poder de unos pocos que usa todo, usa la gente, usa la naturaleza, usa todo y destruye. Bueno, fue el Papa que más habló de la naturaleza. Sí, de todos. Y el único Papa que se animó a, dentro de una encíclica, poner el tema ambiental. Lo que realmente uno termina de valorar es dar estas discusiones que no solamente son de lo lingüístico, sino también desde una postura comprometida, no de militancia, pero sí de plantear una cuestión que está sucediendo en distintos ámbitos. Por ejemplo, ha hablado de la cuestión ambiental en la ONU, en la Asamblea General de la ONU. Ha hablado de la cuestión ambiental delante del presidente de los Estados Unidos, de John Biden. Un papado que se ha encargado de, por lo menos, no sé cuánto, y esto lo dirá ya el tiempo, pero no sé cuánto ha cambiado desde lo concreto, desde lo real, Francisco con su postura, pero que por lo menos al ponerlo en debate ya marca una diferencia. Civilizó al menos, ¿no? Mirá, cuando murió el Papa fui a la biblioteca a buscar Laudato Si, una encíclica que había leído yo hace mucho tiempo, que la tenía marcada, y entonces cuando José, en la reunión de producción durante la semana, dice, che, vamos a hablar, y manda algunos de los ejes de los audios que vamos a escuchar, busqué Laudato y algunas cosas que decía. Por ejemplo, recién hablaba de naturaleza y poder, el primer audio que escuchábamos, y de hecho, en Laudato dice que el cuidado de la casa común no puede quedar relegado a lo que decidan unos pocos. O sea, el tipo unió lo ecológico con lo social, y en eso fue un avanzado, porque venimos hablando mucho de que solo se puede hablar de ambiente si lo vinculás con lo social. Por eso hablamos siempre de temas, conflictos, realidades socioambientales. Me parece importante que escuchemos lo que decía Francisco cuando se paraba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y planteaba estos temas delante de los mandatarios de los países. Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. La crisis ecológica, junto
con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición del lucro y del poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre. Quisiera ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación de las palabras finales del discurso de Pablo VI, pronunciado hace casi exactamente 50 años. Ha llegado la hora en que se impone una pausa, un momento de recogimiento, de reflexión, casi de oración. Volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino común. La genialidad humana bien aplicada ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la exclusión. El peligro del planeta, dice en un momento del audio que escuchábamos, está en la ambición de unos pocos. Por eso nos parece tan rico y tan importante que desde un sector de mucho poder se hable desde este perfil la cuestión ambiental. A mí me pasa algo con esto que acabamos de escuchar, es que yo por un momento sentí cuando buscábamos material para el programa, sentí que no estaba hablando el representante de una religión como es la cristiana, que es la más poderosa y la que más fieles tiene en el mundo, sino que estaba hablando un jefe de Estado, que son dos cosas distintas. De hecho, fíjense, en ningún momento de estos casi 3 minutos de audio que escuchamos lo mencionó a Dios, lo comparó a alguna situación que se esté viviendo en materia climática. No dijo esto es por obra de Dios ni nada. Fue un jefe de Estado hablando pura y exclusivamente sobre una realidad, exponiendo su mirada, y que tan solo al final, los últimos 30 segundos, alcanzó a compararlo con otras frases de otro papa. De Pablo VI, sí. Que fue quien hizo Popularium Progressium, el progreso Exacto. de los pueblos, una de las encíclicas más sociales que viene después de Medellín y después de Puebla, y que son tan importantes. Y otra cosa, en este audio que escuchábamos, habló también de la responsabilidad económica que hay en la crisis climática que estamos viviendo. Me parece totalmente brillante cómo unió el poder económico con la responsabilidad de la crisis climática. Y el audio que viene ahora habla justamente de esto, ¿no? De quiénes son los que pagan la crisis climática. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Pues sabés que leyendo Laudato tiene una parte muy, muy fuerte. Él propone incluir en el catecismo el pecado ecológico. Lo propone incluir, ¿no? Decía que destruir el ambiente es una falta contra Dios y es una falta contra la humanidad. Y fue más allá. Dijo que la indiferencia ante la crisis climática es incompatible con la fe cristiana. Es muy piola, es muy bueno. Y es muy gráfico también. Claro. Esto que acabamos de decir es la persona que pasa con el carro juntando cartón, claro, en la esquina de tu casa, acá en la esquina de la radio, que estamos en el centro. Y el refugiado ambiental que tiene que irse por la crisis climática. ¿No? O es el mismo que tiene un microbasural en la esquina de su barrio y que tiene que vivir. Son realidades concretas que se ve que quizás uno lo asocia a... Cuando habla de crisis climática, fíjense que uno lo asocia generalmente cuando hay
terribles inundaciones, Sí. lluvias y demás. No, crisis También climática es- también, también es eso, y sin el lugar a Papa dudas. apuntaba a eso. De hecho, le vamos a poner en los números, vamos a poner algunos números sobre esa crisis climática Bien. acá en Santa Fe en cuanto Bien. a basura y demás. Lo que viene no tiene desperdicio. Yo no lo quiero presentar porque la verdad que es preferible más escucharlo que las ver. palabras que uno mismo puede decir. Señor, que nos dé a todos la gracia de poder tomar conciencia de este problema de destrucción que nosotros mismos estamos llevando adelante. La pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. No tenemos tiempo para esperar. El Estado de la Ciudad del Vaticano se compromete a reducir a cero las emisiones netas antes del 2050. Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, todavía estamos a tiempo. La ventana para una oportunidad está todavía abierta, todavía. No dejemos que se cierre. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Y por eso recibió a científicos, recibió a gente vinculada con los pueblos originarios, a mucha gente vinculada con la protección del entorno, y permanentemente hablaba. En algunos lugares, en algunos foros que esta semana hubo, ya decían que va a pasar a la historia como el Papa Verde. Uno de los audios que no los incluimos acá porque él estaba hablando en otro idioma y se escuchaba, no era audible, pero él decía, le preguntaron qué hay que hacer con aquellos que no creen en que hay una crisis climática. Y la respuesta que dijo fue que a veces los hombres somos estúpidos y que para en esos momentos hay que ir a hablar con la gente que sabe, los científicos, quienes se encargan de esto y demás. Tenemos un presidente que no entiende esto. Sí. Por eso a mí me pasa que, viste que muchas veces decimos, pasa con Francisco, pero también con otra gente. Cuanto más veo y conozco a la gente que lo atacó, más me identifico con él. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Queríamos hacer este simple y humilde y respetuoso repaso, como solés decir, Ricardo, para recordar primero al primer Papa argentino. Quizás hayamos visto al único Papa argentino que ha tenido un papado que no ha pasado desapercibido, que lamentablemente nunca pudo, nunca quiso, nunca se propuso venir al país, pero que sin lugar a duda ha marcado desde su papado algunas cuestiones importantes. Nosotros hablamos del ambiental porque es la temática que nos identifica, que nos proponemos llevar adelante, pero que además ha hablado de pobres, ha hablado de riqueza, ha hablado de parar las guerras, no solamente marcando una posición, sino que también marcando un lineamiento que ojalá con el que venga se pueda seguir transitando y que no haya retrocesos en los próximos años.